Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:38. Con gusto le saludamos a Carlos Poveda, gerente del Consorcio Sur Occidental. Se trata de el manejo y las acciones que realizaría, esto hay que ponerlo en futuro, de movilidad de Quito para la reinserción laboral, en el caso de que se abra la posibilidad de tratar de normalizar en una segunda fase, en alguna medida, el tema de la transportación pública, que por lo que se ve, todavía no es que esté tan cercano el tema, pero se preparan acciones, se definen o se delinean tácticas, se delinean estrategias. A Carlos Poveda le saludo cordialmente. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias a Pichincha Universal y a usted, señor Yepes, por la entrevista. Encantado para informar a la comunidad de cómo estamos preparándonos para la reinserción de actividades, y especialmente en la movilidad y específicamente en el transporte público. Ahora, la primera pregunta que le quiero hacer es que si ustedes están sintiendo la confianza de que es el momento, o no todavía, para reinsertarse en la cuestión laboral, o hay que esperar definitivamente, como debe ser, una disposición desde la propia alcaldía de Quito, pero sin embargo, obviamente, hay que tener un plan de contingencia para esa eventualidad. ¿Cómo están viendo entonces las cosas? Bueno, nosotros hemos mantenido una serie de reuniones con las autoridades del municipio y estamos sujetos a las disposiciones del COE local, que está dirigido por el señor alcalde. Sí, las evidencias para tomar la decisión, justamente en la pregunta, el sistema sanitario, la información acerca de las personas que están contaminadas, prácticamente, como vemos, todavía no llegamos a estabilizar la curva de contagiados por el COVID-19. Entonces, se ha dispuesto ya de parte de del COE local de que hasta el 31 de mayo Quito se mantenga todavía en aislamiento social, en cuarentena. Y luego de esto, se conoce que el 26 de mayo se tendría prácticamente ya la curva ya estabilizada y de ahí se tomarán otras decisiones más trascendentales. Pero, sin embargo, ya se ha anunciado de que a partir del 1 de junio podríamos nosotros ya iniciar nuestras actividades. De hecho, ya hemos mantenido reuniones con el secretario de Movilidad para definir ciertos protocolos, especialmente el de bioseguridad y de salud, porque eso es lo que está como premisa, la vida de los quiteños y quiteñas. Pero también tenemos que poner del otro lado, hay que reactivar las actividades, ya hay una presión del sistema productivo, prácticamente al alcalde ya le están presionando de que se debe comenzar a realizar actividades porque la crisis económica también afecta al transporte público. Vamos 2 meses sin trabajar y también tenemos obligaciones, también tenemos que cubrir costos, también tenemos recursos humanos que necesitan de recursos para sobrevivir. Entonces, la verdad, la crisis nos ha afectado a todos, pero dar el paso siguiente, sí, debe ser con bastante responsabilidad. Debemos estar seguros de que las medidas que se van a tomar en los buses especialmente, la disciplina que esperamos de los usuarios y las disposiciones de la autoridad sean las precisas para no generar un mayor problema, porque si nosotros entramos sin todas las medidas y protocolos de seguridad, la cura puede ser peor que el remedio, como se dice. Entonces esperamos que la autoridad también haga todos los análisis técnicos, los análisis legales y administrativos que son fundamentales porque hay que cambiar ciertas cosas, tiene que haber ordenanzas para esto. Usted ha escuchado, el alcalde se ha pronunciado de que para el reinicio de actividades, la tarifa en el transporte público sea cero, o sea, gratuito para los ciudadanos y se buscaría una compensación para los prestadores de servicio, tanto público y privado. Entonces, esta gratuidad genera muchas interrogantes. Primero, los usuarios podrían salir sin motivos o necesidad de viaje. Claro. Eso es atractivo, especialmente los estudiantes hoy no están en clases físicamente.
pero si no tengo un costo de pasaje, podría salir, y hay que analizar que hay familias de escasos recursos que los hijos ayudan a los padres a trabajar, entonces tienen la oportunidad, no estoy en clases, no tengo que gastar en transporte y puedo salir a hacer alguna actividad, claro, de tipo informal y algunas semiformales. Entonces, esto puede motivar a que haya más viajes, a que haya más ocupación en los buses. De hecho, el semáforo amarillo al que iniciaríamos el 1 de junio ya restringe la ocupación de los buses al 30%. Eso quiere decir que podrían ir entre 20 y 27 pasajeros. 27 es alto para mí porque se recomienda técnicamente pasajero por metro cuadrado. El bus tiene un área casi de 24 metros cuadrados, incluido algunos elementos que no son considerados para ubicación de personas. Pero si hablamos de 1 metro cuadrado por persona, estamos hablando de 20. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros debemos atender a una gran cantidad de pasajeros que van a salir ya porque las actividades se activan. De hecho, hoy día ya están personas en las calles, la informalidad ya está. Es un sector muy importante lo informal. Si estamos hablando que el subempleo y el desempleo es más del 50% en Quito, quiere decir que gran parte de eso ya están en las calles, y si a eso le agregamos al sector formal, prácticamente vamos a superar una demanda del 80% con relación a lo que teníamos antes de la pandemia, porque los estudiantes, yo digo, los menores no van a salir y algunas personas con vulnerabilidad. Entonces, sí vamos a tener demanda. ¿Cómo le vamos a atender a esta demanda? Es obviamente con una buena oferta de buses, con una buena cantidad de buses para que puedan viajar en tiempos adecuados y con el distanciamiento social que recomiendan los del sistema sanitario para evitar contagios. Entonces, pero por eso sería bueno hacer lo que usted mismo señala, ¿no? Y me parece importante remarcar en esto, que se delimite a través del Estado y a través del municipio, por cierto, una política de gestión de demanda controlada para evitar que suceda lo que usted plantea, hipotéticamente pueda suceder, una utilización de gana, ¿no es cierto?, de la transportación pública. Pero eso se tornaría también difícil si no se hace un previo mapeo o un levantamiento de datos que permita identificar esa demanda. ¿Cómo tienen pensado trabajar en esto que técnicamente se le ve un tanto complicado, ¿no? Un tanto complejo? Bueno, es algo técnico, ¿no? Es muy técnico esta parte, y realmente en las reuniones que se ha hecho ya con las autoridades se ha determinado, se ha hecho muchos supuestos para determinar esta demanda. Por ejemplo, los estudiantes no asisten a clases físicamente. Estamos hablando ahí casi de un 27% de demanda que no va a salir. Y ya le digo, pero por lo que la tarifa es cero, algo va a salir, entonces ya no es del 27. El teletrabajo también ayuda. Prácticamente tenemos algunas cosas que se deben considerar dentro de las actividades que se hacía antes, algunas no se van a hacer posiblemente por la crisis mismo económica o hasta recuperar mercados. Dividir jornadas de trabajo y todo eso. Exactamente. La división de horarios también hay que analizarlo bien, o sea, desfasar horarios o dividir a los trabajadores en ciertas actividades en 2 turnos. ¿Por qué? Si bien el semáforo amarillo, ¿qué nos permite el semáforo amarillo? Utilizar el 30% de la capacidad del sistema de transporte de los buses. La jornada de trabajo es de 5 de la mañana a 18 horas. Estamos hablando de 13 horas al día, porque de 18 a 5 se mantiene el toque de queda. Ahí tenemos ya una limitante. ¿Eso qué quiere decir? Que para entrar a trabajar a las 6 de la mañana tendrían que salir a las 5 mucha gente. Pero para estar ya a las 6 de la tarde en la casa, porque este toque de queda, a las 5 de la tarde ya deberían retornar a sus hogares. Entonces estamos hablando de 2 horas previas en el bus. Y si no tenemos la oferta suficiente, la gente tendrá que esperar para tomar el bus. Recuerden que ya no pueden subirse como antes, que iban de pie y iban llenos los buses y los grandes buses, inclusive de los corredores BRT. Entonces, una persona puede utilizar en el día 2 horas en bus y 1 hora adicional esperando para subirse al bus. De las 13 horas, prácticamente no podríamos dividir en 2 grupos porque nos quedarían 10. Trabajarían 5 horas en la mañana y 5, o sea, trabajar 8 horas no se podría. Lo único que se podría es desfasar los horarios. Entonces, pero esto ya no cabría muy bien para organizar la oferta. Entonces, lo que aquí cabe decir es de que el municipio ha estimado un 40% de la oferta que sea puesta a partir de junio, o sea, el 40% de buses. Exactamente eso le iba a preguntar, ¿cuántos buses están dispuestos a sacar? Y 2,
que aquí va a ver lo concreto. Exacto. ¿Cómo van a hacer el tema del aporte del municipio? ¿Cuánto están pidiendo ustedes al municipio, que es el que va a solventar lo que ustedes no van a cobrar por pasaje? Exactamente. Pues, Entonces, claro. Usted ya le topa el tema delicado, ¿no es cierto? Pero, ellos han estimado 800,000 pasajeros que se pueden mover en un día después de la pandemia, ya que entremos al semáforo en fase amarilla. Y han estimado que solamente salga el 40% de los buses, más o menos 1,200 buses. Correcto. Entonces, ahí nosotros creemos, de acuerdo a los datos que manejamos, nosotros tenemos los datos reales porque registramos diariamente y antes de la pandemia, que no va a ser suficiente. La demanda nos va a superar. O sea, si hablamos de reducción de demanda, solo se va a reducir máximo un 40% a 45% de la demanda. Pero la capacidad de los buses también se reduce el 70%. O sea, de lo que antes llevaba 80 o 90 pasajeros, se reducen a 20 o 25, que sería prácticamente en condiciones de distanciamiento social. Entonces, lo que se requiere en este caso es poner una mayor oferta, pero el municipio, ahí viene lo que usted dice, posiblemente el limitante es el financiero. Entonces, desde luego que sí. Si no tengo los recursos, tenga en cuenta que actualmente en el sistema de transporte urbano y combinado, los que son interparroquiales, son 3,000 buses. El municipio en primera instancia ha anunciado, no está definido todavía porque esto le debe aprobar el consejo, ha anunciado que se pagaría un valor fijo de $200 por bus. Si son a los 3,000 buses, diarios, exactamente, diarios, se trabajaría de lunes a sábado, como dice la base amarilla. Si son a los 3,000 buses, estamos hablando de $600,000 diarios, de mucho dinero. Es cualquier cantidad de plata, claro. Exactamente. Imagínense entonces, multiplicar eso por 6 meses que dure esta medida, que no creo que pueda ser menos. No alcanzaría. No alcanzaría el recurso. No va a tener plata el municipio, ¿no? Va a tener plata el municipio. Sí, de hecho, la medida de cobrar la tarifa es una medida de salud. Porque nosotros en Quito lamentablemente no tenemos un sistema de recaudo que sea. Pero podrían implementarlo en unos 2 meses piloto de esta prueba, implementar el dinero electrónico que tanto se ha hablado en el país, para que la gente solamente pague con tarjeta. Entra, paga y va. En el caso de... El manejo de dinero. ¿Me escucha? En el caso del sistema de recaudo que se llama para el transporte, él está entregando, creo que en estos días, la Politécnica. La implementación de este sistema de recaudo prácticamente no se va a realizar en este mismo año y posiblemente ni en el primer semestre del próximo año. La implementación es difícil. Entonces, ahí viene su pregunta, ¿hasta cuándo vamos a tener la tarifa cero? La otra es que en algún momento nos va a tocar volver a cobrar en efectivo, como lo hemos venido haciendo. Eso implica que hemos perdido tiempo durante muchos años por no implementar el sistema de recaudo. Tengo que decirles, se ha perdido mucho tiempo en esto, ya ha existido varias veces que estaba listo y no se ha cumplido. Malas decisiones políticas, tengo que decir eso. Pero y esto nos está perjudicando ahora. Ajá, de la crisis se dice siempre, señor Poveda, que se sacan las grandes soluciones. ¿Ahora es cuándo? Arrimando el hombro transportistas y autoridades para modernizar la transportación pública. Exactamente, esa era parte de la modernización que se venía hablando desde hace... Yo fui funcionario público en el año 2010 al 2014 y dejamos listo el sistema de recaudo. La siguiente administración no contrató. Imagínense, no contrató teniendo todo listo y al final, inclusive para que la puesta del metro debería estar listo el sistema de recaudo. El metro ya casi está listo en lo que es la obra y todo lo demás, pero el sistema de recaudo no lo tenemos. Hoy la administración actual del doctor Yunda está trabajando en eso, pero no vamos a llegar a implementarlo en este mismo año y peor para después de la pandemia. No lo vamos a lograr. Entonces, si es una cuestión de salud para que no haya la moneda fija, lo que usted dice, ¿qué tiempo podría soportar los recursos municipales y de dónde va a salir la plata? ¿Qué van a dejar de hacer para compensar a los transportistas que vamos a dar este servicio para el usuario gratuito, pero nosotros tenemos que asumir obviamente los costos de operación? Y si ponemos solamente el 40% de la flota, ahí tenemos un lío mayor, nuestra crisis se agrava, porque del 40% que vamos nosotros a recibir, tenemos que repartir al 100%. ¿Eso qué quiere decir? De 10 buses, 4 trabajan, pero esos recursos debemos cubrir los costos fijos de 10. Es decir, que harán una suerte de turnos, ¿no? Harán una suerte de turnos, digo, para ir circulando unos y otros. Siempre el 40%, pero indistintamente para que todas las unidades trabajen.
en un momento Sí. determinado. Exactamente, pero los ingresos por bus, más o menos, yo calculo con los datos que tenemos, estará alrededor de unos $2,000 por mes. Hay muchas operadoras y muchos socios que han comprado y han renovado nuevos buses. Solo la letra cuesta $1,800. Uf. Entonces prácticamente no tendrían ni para pagar conductores ni poner combustible. Entonces, ¿qué implica aquí? Tenemos que hacer gestiones con el sistema financiero para que de alguna manera nos den más plazos, no sé si nos reduzcan las tasas de interés, pero que nos den plazo para pagar. Entonces tenemos dificultades graves como tenemos muchas actividades, pero el transporte es el que genera movimiento y es el transporte donde el vector de contaminación también es de mayor riesgo. Si ponemos pocos buses, va a haber, y no hay control, en determinados momentos la gente se va a subir a la fuerza, no se va a cumplir con el distanciamiento social, o si no, si se controla, vamos a tener en las calles, en las paradas de estaciones, grandes colas de gente esperando buses hasta 10, 20, 30 y 40 y posiblemente más tiempo para subirse a un bus. Entonces se pierde tiempo y las actividades también se retrasan. O sea, tenemos que hacer que el distanciamiento social tiene que generar un beneficio en la salud, pero también tiene que generar un beneficio económico en las empresas. Las empresas también, dentro de sus jornadas, tienen que separar a los trabajadores, no van a trabajar juntos. Esa es una medida también en distanciamiento laboral. Entonces, pero si pueden, en primera instancia, ustedes estarían aceptando la propuesta del alcalde, es decir, $200 diarios y una movilización de un 40%, hasta ir midiendo cómo funciona el tema con este distanciamiento de más o menos 20 pasajeros por bus y luego ir tomando determinaciones que puedan ampliar el servicio de acuerdo a cómo se den las circunstancias, porque me parece que es lógico que hay que hacer una suerte de prueba piloto primero, señor Poveda. Sí, lo que usted dice en verdad deberíamos hacerlo así de una manera pausada, pero no es en movilidad así, honestamente. Ajá. Yo he puesto muchos corredores, no solamente aquí en el país, sino fuera del país. Cuando uno pone un sistema de transporte, el hecho mismo de a veces la estimación de la demanda, se cometen ciertos errores porque no sabemos cómo se comportará la gente cuando tengan ya un evento o tienen un sistema nuevo. Entonces, generalmente se pone entre un 15 y un 20% más de lo que se estima, porque es más fácil después ir reduciendo y ir ajustando. En este caso, si nosotros entramos con menos oferta, generamos hablemos que este contagio se da apenas nos demos la mano. Entonces, en el primer día ya nos podemos contagiar, no digo todos, pero un gran número. Posiblemente yo en el primer viaje, a lo que salgo de mi casa, salgo sano, ¿sí? A lo que me subo al bus y regreso a la casa, posiblemente ya no sabemos. Y yo puedo estar contagiando en la casa a la familia, pero es que no salen. Ese es el riesgo. Por eso en el primer día debemos poner lo máximo. Si tenemos 100, hay que poner los 100 para que mantengamos el distanciamiento social, porque el riesgo de contagio es bien alto, ya es conocido, este virus se contagia rápidamente y de las formas que uno no se imagina. Entonces, la medida de prevención, aparte de que el usuario debe ir con mascarilla obligatoriamente, debemos nosotros desinfectar los buses, creo que el distanciamiento dentro del bus es lo fundamental. Y antes de subirse al bus es clave. Yo no estoy de acuerdo que pongamos lo mínimo. Yo considero, como técnico que soy, debemos poner lo máximo. Y de ahí, vean, si a mí me tienen para... Exactamente, si a mí me tienen para pagar, digamos, para el 40%, vean, unamos lo que haría yo en 2 días, me paguen uno. Si yo tenía la plata para pagar para 6 meses, como usted me dijo, que sean solo 3 meses de la tarifa de contaminar a virus, ya con modelaciones matemáticas y todo hecho en el mundo, es primero en el sistema de transporte público. Guayaquil también, evitar también que hayan aglomeraciones en la espera, en las paradas, porque ahí también se puede producir los contagios. Entonces sería que la concentración de oferta sea numerosa para que la gente circule rápido. Exactamente. El tiempo de espera para subirse a un bus está en función de la frecuencia de buses. Si los buses pasan más seguidos, el tiempo de espera se reduce. Si la frecuencia es más alta, el intervalo, digamos, entre bus y bus, porque frecuencia es, mientras más alta por hora es más buses. Entonces, el intervalo, si antes el bus pasaba cada 5 minutos, si va a pasar ahora cada 20, entonces va a haber más incremento a irse. Y si van ya a trabajar y se están atrasando, hablemos así, la gente va a subirse al bus como quiera,
porque eso va a provocarse si no tenemos autoridad ahí que controle. Entonces, el riesgo sigue siendo alto si no ofertamos la mayor cantidad de buses. Señor Poveda, qué tema para interesante, que por cierto no se lo estaba tratando y que hemos tenido hoy la oportunidad de desarrollarlo de manera bastante amplia, aunque no como la necesaria. Por el tiempo se nos agotó ya, son las 17:59, pero hay que estar preocupados en eso y qué bien que lo estén haciendo. Un tema ciertamente complejo. Carlos Poveda, gerente del Consorcio Sur Occidental, estuvo con nosotros. Muchas gracias y ya conversaremos más a fondo sobre el tema. Muchas gracias, señor Yepes y a Pichincha Universal. Gracias, se me cortó la señal, pero bueno, creo que llegamos a concluir los puntos importantes. Es un gusto conversar con ustedes. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.